Al menos 1000 estudiantes van a clases a una unidad educativa que está alquilada por el Ministerio de Educación. Ello hasta que culminen las obras en colegios abandonados que abrirán sus puertas a finales de este año. Así los niños pasarán de aulas antiguas a instalaciones modernas. Edificios abandonados, baldosas acumuladas, maleza por doquier. Esta era la realidad de una escuela que se quedó en ofrecimiento. Pasaron 8 años desde la primera piedra, pero la última nunca llegó, en la que se espera algún día sea la unidad educativa INIAP en Cutuglahua, al sur de Quito. Esto ha sido una necesidad de la parroquia desde hace años, cuando esta construcción comenzó en el 2014 y se paralizó en el tiempo de Lenín Moreno. Su pronta inauguración, que han dicho será en diciembre, le cambiará la vida a ellos, quienes deben madrugar muy temprano para ir a la escuela. Mi hija entra a las 7 de la mañana y nosotros salimos de la casa 5:30 de la mañana, porque los buses a veces no suben tampoco tan rápido. Les toca tomar en ciertas ocasiones hasta 2 líneas de bus para ir al colegio. Tengo la necesidad de pagarle un recorrido para que ella venga segura, porque como los de primero a 10º es en la tarde, entonces pues ya salen ya 6:20 de la tarde. ¿Cuánto le cuesta el recorrido que le toca pagar? $45. Cuando ya esté lista la unidad educativa, moradores de Cutuglahua, La Joya y otros sectores de Mejía no dudan en cambiar de colegio a sus hijos. Claro, sí me ahorro bastante en el pasaje mismo. De mi parte a mí sí, porque está mucho más cerca de mi casa. ¿Cuánto se demoraría de su casa hasta aquí, por ejemplo? Unos 10 minutos. ¿Y para ir a la otra escuela cuánto se demora? Allá unos 20, 30 minutos. ¿El doble? Sin embargo, hay escepticismo en algunos vecinos del sector porque mencionan que es una obra que lleva varios años inconclusa y dicen que ojalá los avances se empiecen a notar pronto y no quede simplemente en promesas. Desde Cutuglahua con cámaras Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos con otros temas. También seguimos con temas de educación porque aproximadamente 4000 instituciones educativas fueron identificadas en sitios susceptibles de afectaciones por el fenómeno del Niño. En el portal web del Ministerio de Educación se detallan cuáles son los planteles que están en las zonas de riesgo y para ello se elaboró un plan que incluye la entrega de fichas pedagógicas para no suspender las actividades educativas. Es decir, en caso de que las clases presenciales se suspendan, no se altere el cronograma de estudios. La ministra de Educación, María Brown, además indicó que los planteles tienen un seguro para afectaciones y también existe un presupuesto para enfrentar el fenómeno del Niño. Y el municipio de Durán le solicitó al Ministerio de Educación la autorización para las clases virtuales en el cantón. Esto a raíz de la ola de inseguridad. Según la cartera de Estado, al momento se evalúa la virtualidad en 8 planteles educativos. 3 menores sin vida, víctimas colaterales de la guerra entre bandas criminales y más de 170 asesinados son las cifras que alarman a la población de Durán, uno de los cantones más violentos en lo que va del año. Por estas estadísticas, su alcalde, Luis Chonillo, pidió al presidente Guillermo Lasso que se ordenara la virtualidad para las clases de los estudiantes. Pero el Ministerio de Educación tiene una postura de que la presencialidad debe ser prioritaria. La ministra del ramo explica por qué la virtualidad debería ser una de las últimas decisiones que se tomen en momentos de crisis. Si los estudiantes están en educación virtual, son más fácil presa de formar parte de bandas delictivas, de ser reclutados, son más fácil presa de caer en el medio de una riña callejera. Cuando están dentro de la institución educativa, ellos están más resguardados, más protegidos, pese a todas las dificultades que conocemos que se presentan. Sin embargo, asegura que se está analizando que 8 planteles se trasladen a la virtualidad. Estamos evaluando casos puntuales de lugares que pudieran tener un nivel de riesgo mayor. Como por ejemplo, ¿cuáles? Dentro de propio Durán tenemos instituciones educativas identificadas de mayor riesgo por estar en zonas de mayor conflictividad dentro del mismo Durán. Estas están siendo evaluadas. ¿Cómo cuáles? Y obviamente esto requiere de un diálogo. Tenemos 8 instituciones educativas que ya habíamos identificado con el propio alcalde Chonillo, con el ministro del Interior. Por otro lado, el Ministerio de Educación ha pedido a la Policía Nacional que se refuercen los patrullajes en otras unidades educativas, que no se cuentan en las 220, en donde ya se había establecido el protocolo. Necesitamos más de 220 instituciones educativas con patrullaje, porque tenemos más de 220 instituciones educativas en situación de vulnerabilidad.
Y esto se complementa una inversión de 14 millones de dólares para este último trimestre en seguridad privada del Ministerio de Educación. Durán es uno de los cantones en el que rige el estado de excepción desde el pasado julio 2023 por la incidencia de violencia, a decir de las autoridades, por el enfrentamiento entre bandas criminales que buscan territorios para el narcotráfico. Andrea Orbe, Noticias 7. Un nuevo ataque de presuntos vacunadores se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. Los antisociales colocaron explosivos en una farmacia en el sector de Pascuales, luego de que los propietarios del local se negaran a pagar $5,000. A 5 esquinas, la farmacia. Alrededor de las 5 de la mañana, los moradores del sector de las 5 esquinas en Pascuales se despertaron con el estruendo de la explosión. Los vecinos cuentan que hombres a bordo de una moto lanzaron un artefacto explosivo en esta farmacia que quedó prácticamente destruida. Los dueños del local llegaron con los primeros rayos de sol y constataron el daño. Aún siguen evaluando a cuánto ascienden las pérdidas. Lo que sí contaron es que hace un par de días los atacantes habrían dejado una serie de panfletos para amedrentarlos. Les pedían $5,000 a cambio de supuesta protección. Solo 24 horas antes, en Guayaquil, el guardia de un supermercado fue asesinado. El establecimiento habría reforzado la seguridad luego de recibir amenazas extorsivas. Según los datos de la UNACE, la unidad especializada de la policía, el incremento de las denuncias por extorsión es considerable. En todo 2021 se registraron 1.600, en 2022 4.702 y en lo que va de 2023 ya se han registrado 5.930 denuncias. Esta institución puso a disposición de la ciudadanía la línea 1-800 delito para poder captar las denuncias, pero hasta agosto solamente se habían reportado 500 llamadas. Las provincias con mayor índice de casos de extorsión o vacunas son Guayas, Santo Domingo, El Oro y Pichincha. Carolina Basante, Noticias 7. 12 perros se integraron a la Unidad Nacional Canina de la Policía Nacional. Su nueva tarea será realizar labores de detección de drogas. El 17 de noviembre se incorporarán al control de puertos, aeropuertos y carreteras. En 2 meses, la Policía Nacional va a tener los primeros 12 canes del equipo de antinarcóticos que puedan identificar al fentanilo. Estos controles antinarcóticos con canes se lo realizan a nivel nacional en puertos, aeropuertos, carreteras, entre otros. Puesto que desde este 15 de septiembre iniciará su entrenamiento. Los ejemplares son de raza pastor alemán y mixtos, provenientes de Países Bajos. Tienen entre 8 meses y 1 año y su entrenamiento será junto a su guía con el que se compone el equipo. En sus 12 provincias con 18 unidades responsables de prevenir, reprimir y controlar todo tipo de actividades ilícitas. En la unidad de canes de la policía tienen equipos para 5 tipos de operativos. Entre estos está el de antinarcóticos, pero también hay para búsqueda y rescate de personas. Preparados siempre en situaciones de riesgo y catástrofes naturales, localizando personas vivas y muertas en zonas de difícil acceso. Su entrenamiento consiste en premiar al can con juegos y cariños, pero se usa una pseudodroga que no daña la salud del can. De nuestros canes a través de los pseudos, que esto hace que nuestros canes no tengan esa afectación como lo hace pues en los seres humanos. Manuela Bedón, Noticias 7. La candidata presidencial Luisa González recibió 64 donativos para realizar su campaña de primera vuelta, según consta en su registro de gastos en el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, Daniel Noboa, presidenciable por el movimiento ADN, no ha entregado ningún reporte hasta el momento. Cada 15 días los candidatos de un proceso electoral están obligados a entregar un informe de gastos e ingresos para transparentar los fondos que financian su campaña. De la primera vuelta, cuando eran 8 candidatos presidenciales, solamente 3 han entregado esta información hasta el cierre de campaña: Jan Topic, Javier Hervas y Luisa González. Esta última permanece aún en la contienda electoral. González del correísmo tuvo ingresos por $200,000 para su campaña de primera vuelta. Un total de 64 personas contribuyeron, según constan en los documentos públicos colgados en la página del CNE. Según estos, algunos aportes fueron dados en efectivo, otros en bienes y servicios.
En redes sociales, en cambio, González destinó $30.000 para promocionarse en los últimos 30 días. El otro presidenciable que permanece en la contienda es Daniel Noboa, y su gasto de campaña no se conoce, ni siquiera su presupuesto. Ha sido entregado al CNE, ni tampoco consta ningún reporte quincenal. En redes sociales, en donde tiene amplia presencia, según los datos de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, en los últimos 30 días ha pagado esta plataforma $155.000 para publicitar 216 mensajes. A pesar de que el control de gastos esté establecido en el Código de la Democracia, no existe sanción para los candidatos como Noboa que no han presentado ningún reporte. Carolina Basante, Noticias 7. En otros temas, una medida cautelar dispuso la suspensión del concurso para la selección y designación del Contralor General del Estado. La Comisión Nacional Anticorrupción y abogados constitucionalistas consideran que grupos de poder buscan tomarse esa institución. La novela de la Contraloría General del Estado ahora tiene un nuevo capítulo, y ahora un juez de Guayas resolvió suspender el concurso para elegir a la primera autoridad del organismo. ¿Pero qué opinan los ciudadanos al respecto? Iban a nombrar y ponen pretextos que se ponen para no nombrar. ¿Hasta cuándo? No ha habido un control financiero, no ha habido un control de las instituciones. Me preocupa mucho como ciudadana de este país. La misma preocupación la comparte Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Aquí hay una pelea de bandos políticos por tomarse la Contraloría General del Estado. Además tiene sus sospechas con la fecha de la audiencia para ver qué mismo pasa con el concurso del Contralor, fijada para este 26 de septiembre. Porque curiosamente esa audiencia de esta acción de protección se va a llevar a cabo un día después que se haga la audiencia de verificación del cumplimiento del dictamen en la Corte Constitucional, es decir, cuando la Corte va a evaluar si Allen Berbera y otros van a continuar siendo o no vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Quien sí está de acuerdo con la suspensión del proceso es Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien considera que esta entidad pretende ser tomada por empresas multinacionales. Como Odebrecht, que les interesa poner a alguien con la finalidad de que les proteja respecto del manejo inadecuado en la construcción de la obra pública en el país. Sin embargo, esta no es la primera vez que se busca paralizar el concurso del Contralor a través de la justicia común. Con esta decisión, el único beneficiado es Carlos Riofrío, quien es el subrogante de Carlos Polit, cuyas decisiones, según Quintana, se podrían cuestionar por la manera como llegó al cargo. Estamos hablando de un Contralor cuyo nombramiento al menos es de dudosa validez jurídica. De su parte, el Consejo de Participación dijo que acatará esta decisión judicial. Sin embargo, convocó a los aspirantes a la prueba de oposición para este 19 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. La mañana de este viernes debía efectuarse la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Sinohidro, en el que se vincula al expresidente Lenín Moreno por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, 6 de los procesados solicitaron que se difiera la fecha y así lo acogió el juez que lleva la causa. La diligencia no se instaló y por ende el proceso penal por el delito de cohecho sigue sin avanzar. Moreno y su círculo íntimo están acusados de obtener $76 millones en coimas por el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair. El emblemático escultor y pintor colombiano Fernando Botero murió a los 91 años de edad a causa de una fuerte pulmonía. Botero es uno de los artistas más reconocidos del último siglo por su particular estilo para representar personas u objetos, en su mayoría obesos. Mi Marchand de Nueva York nunca había estado tan impresionado cuando vio que en el Amazonas, en ese pueblito, había una obra mía en la pared. Hasta en el pueblo más pequeño de Colombia, alguna pared está decorada con cuadros de Botero, quien jamás dejó de hacerlos porque en alguna ocasión aseguró que lo que quería era vida para seguir pintando. Con frecuencia la muerte es normal a los 80 años, pues uno tiene que pensar, y me da lástima es irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. Y así fue a sus 91 años en su taller en Mónaco, donde vivió los últimos años. Seguía plasmando su arte, lo hizo hasta el final. Hasta que este viernes 15 de septiembre, el artista más reconocido del siglo XX murió a causa de una fuerte pulmonía.
Su deceso enluta al mundo del arte y ha tocado el corazón de millones de personas. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono. Lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo, siempre generoso con su país, un gran amigo y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Obras como estas hacen a Botero único en el imaginario colectivo. Su estilo basado en el agrandamiento o la deformación de los volúmenes se convirtió en un ícono del arte y un símbolo que llegó a todas las esquinas de su país natal, en donde su obra es exhibida con orgullo. Agradecerle por todo su arte, lo que ha realizado ha sido maravilloso y donde quiera que se encuentre, pues que todos aquí en Colombia y de muchas personas que visitan el sitio, sabemos que la cultura se va a seguir compartiendo y que su legado va a seguir viviendo. Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Antioquia, ciudad que lo considera su hijo prodigio. Se convirtió en el artista colombiano que le dio protagonismo al arte nacional en los escenarios y ciudades más importantes del mundo. Fue tan popular que sus obras se han subastado hasta en $12 millones. Hay alerta en la India debido a la propagación del virus Nipah, una mortal enfermedad que se contagia de animales a personas. Se trata del cuarto brote de Nipah en este país desde el 2018. ¿El mundo se encuentra de cara a otra pandemia? Cuando apenas nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad, la realidad vuelve a mostrarnos lo imprevisible de los virus. En este caso no es la COVID-19, sino Nipah, un virus con una mortalidad del 70% y está presente en el sur de India, en donde al momento se ha cobrado la vida de 2 personas. Se están identificando y aislando los contactos. 2 epicentros se han declarado en el distrito de Kozhikode. Así que los 2 epicentros y un radio de 5 kilómetros a su alrededor se ha declarado zona de contención. En al menos 7 aldeas del distrito de Kozhikode se suspendió la actividad escolar, algo parecido a lo que hicieron todos los países en 2020, en un intento de contener al coronavirus. O puede presentarse de 2 maneras, como una encefalitis, es decir, como una infección del sistema nervioso, o como una enfermedad del tracto respiratorio, es decir, como un distrés respiratorio similar al SARS o al COVID-19. 800 personas fueron sometidas a pruebas y los expertos de ese país asiático se han trasladado ya al estado afectado por el brote de Nipah para recoger muestras de fluidos de animales y también de árboles frutales de la zona, pues ambos son potencialmente portadores del virus para el que hoy no hay vacuna. Entre la población hay malestar, no solo por el temor a la enfermedad, sino también por tener que cerrar sus negocios. Ha surgido un nuevo desafío para los comerciantes después del COVID. Cuando las empresas comenzaban a recuperarse, surgió el virus Nipah y detuvo todo progreso. Todo está cerrado. Este es el cuarto brote de Nipah desde 2018 en Kerala. El virus se puede contagiar a través de fluidos corporales de murciélagos, cerdos o personas afectadas. Ciertas zonas de Kerala son consideradas de mayor riesgo de contagio por su ubicación cercana a la vida silvestre. Seis detenidos dejaron los operativos policiales en la provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos. Los agentes decomisaron armas de fuego, droga y otras evidencias. En Quevedo, agentes de la Jefatura Antinarcóticos de la provincia de Los Ríos ejecutaron un operativo en el que allanaron un domicilio donde capturaron a un sujeto de 23 años y decomisaron 39 bloques de droga entre cocaína y marihuana. En la casa intervenida, los policías también encontraron 3 armas de fuego, 21 cartuchos de diferente calibre y 2 alimentadoras. En la ciudadela Marta de Roldós, norte de Guayaquil, fueron capturados 3 presuntos integrantes de una banda de extorsionadores, quienes amenazaron y dispararon contra el local de un comerciante para exigir $5.000 a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares. Luego tenía que darles $2.000 mensuales. Otro presunto extorsionador fue capturado por la UNACE en Machala, provincia del Oro, el mismo que amenazó a una señora
señora con quemar sus mototaxis si no le entregaba la cantidad de $2.000. En el suburbio guayaquileño fue apresado un sujeto de 48 años con antecedentes penales, el mismo que se movilizaba en un carro que estaba reportado como robado, pero fue interceptado por agentes de la Policía Judicial en el sector de las calles 25 y la M. Durante otro operativo ejecutado por la PJ en la parroquia Pozorja, fue capturado alias El Gordo Tello, quien estaba armado con una pistola con 7 cartuchos y también tenía 2 alimentadoras. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen operativos antidelictivos en Esmeraldas. En uno de ellos se logró la aprehensión de un ciudadano que estaría relacionado al asesinato de un servidor policial. Durante un allanamiento llevado a cabo por la Policía Nacional en Esmeraldas, se detuvo a un ciudadano por el delito de posesión de arma de fuego y tentativa de asesinato contra agentes policiales. Este ciudadano será puesto a órdenes de las autoridades competentes para su juzgamiento y su identificación y la vinculación a otros procesos penales que se puedan identificar a través del uso de esta arma de fuego que fue aprendida en su poder. Entre las pruebas encontradas, un arma de fuego, 2 cargadores y 23 cartuchos sin disparar. En poder se encontró un arma de fuego, un revólver calibre 38. Este ciudadano se había encontrado generando de manera sospechosa en el sector. Es por eso que es abordado por el personal policial para poder ser registrado, y en el registro se encontró esta arma de fuego. Además, con el objetivo de mejorar la seguridad en Esmeraldas, las Fuerzas Armadas están llevando a cabo operativos de control en el transporte público. Realizando lo que es un control de armas, municiones y explosivos. Veo muy bueno, muy interesante, así nos ayudan a prevenir la inseguridad. Los residentes de Esmeraldas esperan que estas acciones continúen para recuperar la seguridad en la ciudad. En el cantón Pasaje, provincia del Oro, un joven es acusado de violar a una perrita madre de 3 cachorros. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Video que circuló a través de redes sociales sobre un joven que tenía relaciones sexuales con una perra causó alarma en los funcionarios del área de la Unidad de Fauna Urbana y Bienestar del municipio de Pasaje, quienes llegaron hasta donde estaba la mascota y le brindaron atención médica. Estamos precisamente vigilando que no progrese una infección, ¿verdad? Con la ecografía pudimos ver en realidad el estado real de ella y estamos implementando el tratamiento por 8 o 10 días. Una vez evaluada la perrita Adele, se conoció que presentaba estrés y lesiones. Es importante destacar que es madre de 3 cachorros. Estamos brindándole atención médica desde el día martes en la mañana, que hemos tenido conocimiento de la situación que se dio con Adele. Hemos acudido y estamos haciendo el seguimiento. Consultamos con un abogado sobre las sanciones que enfrentaría el individuo y este mencionó que el Código Orgánico Integral Penal es claro en estos casos y existe una sanción. Si se da este tipo de abuso sexual, lo haces tú o lo permites a un tercero o tú comercializas este tipo de acto sexual, la pena privativa de libertad es de 6 meses a 1 año. Pero también hay una situación agravante, que es en el caso de que se cause la muerte del animal como consecuencia de estos actos sexuales. Si se da la muerte del animal como consecuencia de estos actos sexuales, la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Este es el segundo caso que se ha dado precisamente en el mismo cantón. El primero no existió ninguna pena contra el sujeto involucrado y se espera que en esta ocasión se dé con el responsable y sea condenado por el hecho. La provincia de Santa Elena cuenta con un tramo rehabilitado en la denominada Y de Vallenita, donde se intervinieron 66 kilómetros de la carretera. Esto como parte de mejorar la red vial estatal y prepararla ante la llegada del fenómeno del Niño. El primer mandatario, Guillermo Lazo Mendoza, realizó la entrega formal de los trabajos de rehabilitación y asfaltado en 67 kilómetros de carretera de la red vial estatal 15, más conocida como la Ruta del Espóndilus. Fueron 14 millones de dólares invertidos en estos trabajos que benefician de manera directa e indirecta a los más de 400,000 peninsulares que a diario emplean esta vía. Las carreteras son las venas del desarrollo y progreso de los países. Este tramo reparado integralmente
va desde la Y de Vallenita hasta el lugar conocido como La Entrada, en los límites con la provincia de Manabí. San Pablo fue el punto escogido para la entrega de los trabajos, los cuales fueron planificados en 5 etapas, con un total de 120 kilómetros a intervenir en esta provincia. Aquí se une el Ecuador en estas vías: trabajo, producción, inversiones. Con las vías buenas viene el turismo, viene la riqueza, viene el trabajo. Se repotencia la nación. El presidente Lasso estuvo acompañado de ministros y demás autoridades. Finalizado el acto de entrega, se reunió con dirigentes y representantes del sector productivo. Ponga atención porque por tercera ocasión las operaciones en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se cerrarán este día sábado para realizar mantenimiento de la pista. Esto entre las 2 de la mañana y las 12 del mediodía. Producto de ello se realizará la reprogramación de 42 vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, Keyport, administradora de la terminal aérea, permanecerá abierta. Si requiere más información, puede comunicarse directamente con sus compañías aéreas.